Qué suerte la mía, repito, y fíjate, y me vas a decir, ¿y con quién repetirá? Con todas las personas que han pasado. Claro, es que él va a hacer el año de los cafés. Él todavía no lo sabe porque no se Oh, lo estoy contando ahora mismo. Pero fijaros que tenemos la suerte de que el año de los cafés Inviven lo va a inaugurar él. Y es que ya nos dejó pensando mucho y filosofando por la calle con su primer libro y acaba de sacar el segundo libro. Se llama No me tapes el sol, cómo ser un cínico de los buenos. No me digáis que no os apetece escuchar ya a Eduardo Infante porque yo me estoy muriendo de ganas. Muy buenas, Eduardo. hola Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Un añito ya con cafés y eso me da la suerte de reestrenarlo de nuevo tras el año con el aniversario, con tu nuevo libro y una conversación de nuevo que seguro que va a ser espectacular como siempre que hablo contigo. Sí, además vaya año, ¿no? Con cuántas cosas nos han pasado, ¿no? Y sobre todo cuántas cosas sorprendentes que no hubiéramos contado. Ha Sí, pasado sí, rápido, ¿eh? Ha pasado rápido. ha sido bastante volando. Acabas de Mm. sacar un nuevo libro y claro, empiezas Mm. diciéndome no me tapes el sol y claro, yo empiezo a pensar, ¿pero esto va a ser de filosofía o empezamos a hacer ahora astronomía que eres capaz de meterte en cualquier tema? Pues sí, fíjate, es un libro sobre una escuela filosófica que a mí me gusta mucho y que yo creo que puede ser un salvavidas para estos tiempos de incertidumbre y de hastío existencial que estamos viviendo, que es la escuela cínica. Mira, la historia de este libro te la voy a contar. Nació, pues hace unos años, estaba yo tomando un café con mi madre y estábamos hablando de mi excuñada, entonces mi madre me dijo, pues es que esta mujer es una cínica. Y yo le dije, digo, mamá, de verdad, no puedes tener tan mal concepto de los cínicos. Entonces, mi madre preguntó, pero bueno, entonces, ¿qué significa ser cínico? Digo, claro, es que lo que significa hoy ser cínico no tiene absolutamente nada que ver con lo que significó en la antigua Grecia ser cínico. Entonces Hay que contar, claro. comenzamos a hablar sobre el cinismo y digo, pero aquí hay un libro, ¿no? Porque además también salí de ahí, de esa conversación, con una pregunta y es, bueno, ¿por qué se ha tergiversado tanto el término cínico para terminar significando hoy en nuestro día justo lo contrario a lo que significaba en la antigüedad? Porque en la antigüedad ser cínico, curiosamente, era ser una persona totalmente comprometida con la verdad. Claro, es Sí. justamente lo contrario, ¿no? Estaba pensando, es a una persona que sientes que te miente, que utiliza todas las artimañas para conseguir lo Claro. que quiere. Mira, el cínico de antes y el de ahora sí que comparten algo en común. Ambos son unos auténticos desvergonzados. No sé, es decir, sí, sí, es decir, no sienten vergüenza, no sienten la mirada inquisitoria, ¿no? de la manada. Lo que pasa que es que el antiguo no sentía vergüenza precisamente para decirle la verdad al poderoso y para denunciar la corrupción y para vivir la virtud. El de ahora no, el de ahora no siente vergüenza, pero precisamente para decir mentira y para cometer injusticias, ¿no? De ahí viene precisamente el título de No me tapes el sol, ¿no? Porque es una anécdota maravillosa eh, en la que se encontraron, fue como llamo yo en el libro, un auténtico choque de reyes, ¿no? Fue un encuentro entre el tirano y el filósofo. Alejandro Magno, el tirano de Grecia, pues había oído hablar de la fama del filósofo Diógenes de Sinope, sobre todo de su forma de vida tan peculiar, ¿no? Y tan libre, y quiso ir a conocerlo, lo estuvo buscando por toda la ciudad de Corinto y al final pues lo encontró tumbado en una zona sagrada, de manera bastante impúdica, tomando el sol. Entonces Alejandro se acercó hacia Diógenes y le dijo, eh, hola, soy Alejandro, el señor de toda Grecia. ¿Qué quieres que te conceda? Pide lo que quieras y yo te lo concederé. Y la respuesta de Diógenes fue, anda, chavalito, quítate de en medio que me estás tapando el sol, ¿no? Fue una demostración de auténtica autarquía, de autogobierno, es decir, de no reconocer a nadie por encima de la propia razón, ¿no? Y esta es una yo creo que, por así decirlo, una de los objetivos que creo que podemos recuperar. Es decir, vivimos en una sociedad en la que estamos rodeados de tiranos, tanto exteriores como interiores, ¿no? Entonces, practicar una filosofía que precisamente lo que hace es mandar a la mierda a todos esos tiranos,
y recuperar la libertad, pues creo que es profundamente urgente, urgente. Fíjate que la palabra cínico significa perro en griego. Y es que fue el blasón de esta escuela filosófica, porque ellos entendieron que los perros saben vivir mejor que muchos seres humanos. Yo siempre suelo decir que si el cinismo es la filosofía y la escuela de vida para todos aquellos que crean que cuanto más conocen a los hombres, más quieren a su perro, ¿no? Eh, pues efectivamente, es una filosofía además con mucho sentido de humor, con mucha ironía, ¿eh? Rodeada de anécdotas maravillosas. Pero bueno, vamos hablando porque si no, poco Claro, a claro, poco. estoy deseando ya conseguir leer, pero fíjate, estás diciendo, para poder conseguir expulsar a los tiranos interiores y exteriores. Y veo que a los exteriores a veces es más fácil librarse de la toxicidad, ¿no? Porque puedes alejarte o incluso poner límites. Pero, ¿qué hacemos con nuestro tirano interior? Claro, a los exteriores es fácil sobre todo identificarlos, ¿no? Sobre todo en otras épocas, ¿no? Porque vivían allá en el castillo, ¿no? Entonces ya desde uno podía verlos, ¿no? Hoy en día además pues también es fácil encontrarlos, identificarlos, ¿no? Y señalarlos con el dedo, ¿no? Pero ¿cuáles son los tiranos interiores? Uno de ellos, eh, para los cínicos, era el deseo. La gente se confunde con el deseo. Cree que el deseo es, bueno, pues algo que se identifica con el meollo de su identidad, ¿no? Somos lo que deseamos, ¿no? Pero en una sociedad consumista como la nuestra, realmente lo que deseamos no es lo que deseamos, sino lo que otros desean que deseemos, ¿no? Eh, y vivimos efectivamente en una sociedad en la que yo creo que tenemos totalmente desnortado el sentido de lo bueno y lo malo, ¿no? O de lo bueno, lo malo y lo indiferente, lo que no es ni bueno ni malo, ¿no? Eh, la satisfacción del deseo nos conduce a un estado mental muy infantil, ¿no? Y de hecho muchas veces nos comportamos como niños. Yo tengo la teoría de que nuestra sociedad cada vez está más infantilizada. Los adultos empezamos a comportarnos como niños pequeños, ¿no? Entonces, fíjate que durante la pandemia, por ejemplo, la empresa que más ha hecho dinero ha sido Amazon. Y yo creo que realmente lo que estaba vendiendo Amazon y lo que sigue vendiendo Amazon, su éxito empresarial, tiene que ver no tanto con el servicio que ofrecen, que es magnífico, sino con el hecho de que realmente lo que te venden es que te pueden satisfacer el deseo en el justo instante en el que éste aparece. ¿Sí? Que es precisamente lo que el niño quiere. El niño es esclavo de su deseo, ¿no? Es incapaz de postergar el deseo, es incapaz de pararse simplemente y preguntarse, ¿y esto que quiero realmente lo quiero? ¿Y esto que voy a hacer es lo mejor que voy a hacer? Por tanto, combatir por un lado el deseo, combatir en el deseo en el sentido de autogobernar el deseo, es decir, de ser uno el que controla el deseo y no ser justo al contrario, sino ser uno el que esté sometido, sea títere del deseo, y sobre todo cuando el deseo, yo te digo que no es nuestro, sino que es inducido ¿Cómo por otros, sabes, ¿no? Eduardo, que realmente, porque claro, si es en ese mismo instante y tú dices, quiero pintar, y entonces en ese mismo momento te compras unos óleos, unos pinceles, te Mm. los mandan y entonces, bueno, pues posiblemente te ha gobernado, has visto una película o alguien te ha dicho, o has escuchado un podcast y demás. Pero ¿cómo sabes si, por ejemplo, si deseas una forma de vida, o yo que sé, una casa, o escribir un libro y demás, que no, cuánto tiempo tiene que pasar para saber que no es un deseo inducido por otros, sino que es un deseo autogobernado directamente por ti? Más que tiempo tiene que pasar por la reflexión, es decir, más que digamos, no, voy a dedicar, que está bien, es decir, postergar el deseo es interesante, es decir, me aparece de repente, tengo ganas de comprarme, por qué sé yo, el último móvil porque acabo de ver un anuncio, anda, mira qué guay, ¿no? Cómo me atrae, y dices tú, bueno, algo que puede ser interesante es, bueno, lo postergo, es decir, voy a dejar un día, ¿no? Al menos, ¿no? Y a ver qué ocurre, ¿no? Si en vez de satisfacerlo inmediatamente lo hago. Pero más que eso es llevar el deseo a la reflexión. Fíjate que la palabra reflexión es una palabra muy bonita, ¿no? Hace referencia a la vuelta hacia uno mismo, ¿no? A un caminar hacia atrás, ¿no? Y efectivamente es razonar ese deseo, reflexionarlo. ¿Reflexionar desde qué? Bueno, pues
Obviamente, primero desde nuestra autenticidad, es decir, nosotros tenemos que ir descubriendo realmente quién queremos ser, quién es ese personaje que nos vamos construyendo, quién es ese hombre o esa mujer interior que estamos construyendo con nuestra biografía, y por tanto si ese deseo encaja, hace bien a esa biografía que estamos construyendo o hace mal, y esto nos puede ayudar a dar un poco de luz. Y también al mismo tiempo y esto es muy importante, de los fines que nos planteamos en la vida. Es decir, acabas de hablar de una casa, acabas de hablar de un trabajo, eso está genial, esos son medios, son medios, ¿no? Los medios siempre están o deben estar en disposición hacia un fin. Reflexionamos mucho acerca de cuáles son los mejores medios, ¿no? Y de hecho, pues yo qué sé, yo acabo de comprarme un horno, por ejemplo, y estuve, madre mía, mirando todos los tipos de horno, pros y contras, etcétera, etcétera, y lo hacemos bastante bien. Hice un análisis muy exhaustivo. Yo creo que me he convertido en auténticos expertos en hornos ahora mismo en el mercado, ¿no? En todas las comparativas. Pero ahí lo que estoy haciendo es comparando medios, y eso lo hacemos bien. Lo que creo que no le dedicamos mucho tiempo es a comparar fines. Es decir, a reflexionar acerca de cuáles son los fines que deben orientar nuestra vida. ¿Eh? Y por tanto, tú me decías, ese deseo, ¿lo satisfago o no lo satisfago? ¿No? Siempre y cuando encaje primero con mi biografía, la que me voy construyendo, y con el fin que considero deseable en mi vida, ¿no? Ujú. Acabas de ayudarme a la reflexión, ¿eh? Me salía de lo de la casa porque fíjate, para mí la casa es el medio, como tú dices, pero yo estoy entendiendo la libertad después de lo que ha pasado con toda esta jugada, el poder respirar al aire libre, poder tener un proceso de intimidad, salir a la calle, aunque estés a lo mejor cerrado, ¿no? O sea, pues claro, como tú dices, un año entero de un piso con muchos niños corriendo en casa y demás, ha sido muy complicado, ¿no? Entonces, claro, en el fondo dices, ¿para qué quieres eso? La libertad, el espacio, la reflexión, ¿sabes? Justamente el tener lo que no has podido tener, simplemente de sentarte en una silla al aire libre a Claro. respirar. Pero fíjate, ese proceso de reflexión que estás teniendo, Rosa, es maravilloso, porque tú estás identificando los fines. Es decir, te estás dando cuenta que en el fondo la casa es un medio, ¿eh? Que lo importante no es la casa, lo importante no es la casa aquí o allá, la casa más grande o más pequeña, sino lo importante es lo que tú estás diciendo, es una vida en contacto con la naturaleza, una vida sosegada, una vida en libertad, ¿no? Es decir, son esas, ya estás tocando los grandes temas, es decir, eso sí que es el meollo, no la casa, ¿no? La casa tiene que estar al servicio de eso, ¿no? Y el llenar de contenido de eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Es decir, está bien, obviamente, que nos preguntemos acerca de la casa en la que queremos vivir, pero está mucho mejor si nos preguntamos primero qué tipo de vida queremos vivir. Y luego, en orden a esa respuesta que nos demos, a qué tipo de vida queremos vivir, pues busquemos la casa adecuada a ese tipo de vida. ¿Mm? Efectivamente. Pero claro, fíjate, los cínicos lo que hicieron fue precisamente invitarnos a volver a la pregunta que hizo Sócrates de cómo se debe vivir una vida, y de examinar la vida. Y entonces entendieron que, que había que asalvajarnos, que había que naturalizarnos. Y esto yo creo que es algo que hemos vivido durante la pandemia. Nos hemos dado cuenta de efectivamente bueno, que la mayoría de las veces nos hemos rodeado de cosas que aparentemente nos dan confort, pero que realmente nunca nos han llenado lo más profundo del alma, es decir, no nos han conducido hacia la plenitud, ¿no? Y que por el camino parece que hemos olvidado cosas importantes. Entonces, recuperar efectivamente esas cosas importantes, ese contacto, esa vida es más sencilla, ¿no? El cinismo es un canto a la vida natural, a la vida sencilla, a la vida austera, a la alegría, ¿no? A la búsqueda del contacto con el animal que somos, ¿no? Porque también es cierto, yo creo que hemos olvidado que somos animales racionales, pero claro, tenemos una naturaleza animal muy importante. La naturaleza habla en nosotros, ¿eh? Tenemos un dispositivo natural que nos indica, que nos ayuda a encontrar, a responder a esos fines, a qué tenemos que buscar en la vida, que es el instinto, y tenemos que escuchar nuestro propio instinto, ¿no? Los perros lo hacen muy bien. Yo suelo contar, digo, mi perro vivió la pandemia de puta madre. Ni se enteró de que había una pandemia. Mi perro no tiene estrés, ni tiene ansiedad, ¿no? Entonces, claro, el estrés y la ansiedad es una enfermedad que hemos creado los propios hombres, porque bueno, el coronavirus, vale, de acuerdo, eso lo ha creado la naturaleza, ¿no? Pero el estrés y la ansiedad
son enfermedades provocadas por el hombre y por el hombre occidental. Es decir, nuestro propio estilo de vida, nuestra propia manera de vivir ha terminado enfermándonos, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante que nos volvamos a preguntar acerca de cómo se ha de vivir sanamente. De hecho, hablas de tiranos, no sé si es en plural, uno es el deseo interno, ¿hay más tiranos internos? Sin duda. Hay uno grandísimo, por eso el tema del cínico, que es la vergüenza. Ujú. ¿Cuántas cosas hacemos que realmente no queremos hacer? ¿Cuántas cosas hacemos que además son insanas, tanto para nuestro cuerpo como para nuestra alma, simplemente por la vergüenza? Es decir, por el miedo a la mirada, que es absurda, ¿no? A la mirada inquisitoria de la manada, de la masa, ¿no? ¿No? De tal manera que el cínico entendía que había que eliminar ese sentimiento de vergüenza, el sentimiento de vergüenza. Yo arranco el libro así, arranco el libro hablando de un momento en el que estoy en la playa, aquí de Gijón, y viendo a mi perro, a Nietzsche, pues jugando con auténtica plenitud, ¿no? Entre las olas, ¿no? Y en ese momento me vino un flashback y me recuerdo cuando yo tenía, pues eso, 13 o 14 años y tenía una profunda vergüenza hacia mi cuerpo, ¿no? Hasta el punto de que me costaba quitarme la camiseta delante de mis amigos, ¿no? Y en ese momento yo pensé, digo, pero es que yo no nací con vergüenza, ¿no? De hecho, además, incluso recordaba como mi madre me cuenta que cuando yo era pequeño, claro, en Huelva hacía mucho calor, pues yo en el momento en el que sentía algo de calor me desnudaba, ¿no? Tenía que estar muy pendiente de mí porque bueno, yo reaccionaba como de manera totalmente natural. O sea, si yo tengo calor, me quito la camisa, ¿no? Entonces en ese momento dije yo, la vergüenza yo no nací con ella, me la enseñaron. Me la enseñaron, ¿no? Sí, y entonces en ese momento me pregunté, digo, ¿y cómo será eso de vivir como un perro? Es decir, de vivir por un lado sin vergüenza, ¿eh? Y por tanto de vivir auténticamente, de hacer lo que uno realmente quiere hacer y de decir lo que uno realmente quiere decir, ¿no? Ese es un tirano, un tirano interior que tenemos y que tenemos que empezar pues bueno, pues a destronarlo, ¿no? A destronarlo. Y no se trata de contravenir las convenciones sociales, porque los cínicos contravenían continuamente, son los punk de la filosofía, ¿eh? Pero no las contravenían como una especie de adolescente de, no, porque no, pues si tú haces esto yo hago justo lo contrario, ¿no? No se trata de eso, sino se trata simplemente de contravenir aquellas convenciones sociales, aquellas modas que, que hacemos simplemente porque todo el mundo lo hace, ¿eh? Aquellas modas y aquellas convenciones sociales que en el fondo pues son irracionales y estúpidas, que cuando uno las piensa dice, pues, que esto estoy haciendo una auténtica gilipollez, ¿no? Mira, Sí, una de las cosas que más me revienta, me hace gracia, ¿no? Es que a veces mi mujer me dice, bueno, vamos a dar un paseo. Digo, sí, sí, nos encanta pasear, ¿no? Y dice, vamos a por le pregunto, ¿dónde vamos? Digo, vamos por el centro, vamos a ver las tiendas, a ver cuál es el color que se lleva esta temporada. Y yo me quedo atónito y digo, pero bueno, vamos a ver, que te van a decir a ti de qué color tienes que vestir. En serio. En serio. Es decir, que tengo que ir a pasear por las tiendas a preguntar, ¿vale? Al mercado cuál es el color con el que tengo que vestir esta temporada. Eso es un auténtico tirano. Ah. Tenemos que efectivamente destronar ese tipo de tirano. Ujú. Te veo todavía en ese momento, te imagino quitándote la ropa y diciendo, yo me baño, no te has cogido, ahora Ahora, me hubiera frío. pues total. Aún tienes que ser más cínico todavía, Eduardo. Efectivamente, y el cínico hace un poco, en ese sentido, la jere contra, ¿eh? Hacer justo lo contrario en ese momento. Además, yo lo suelo hacer. Bueno, si lleva el negro, yo este año voy a llevar el blanco. No te preocupes. De hecho, uno de los discípulos sí, uno de los grandes cínicos, que fue Diógenes de Sinope, tiene que una anécdota maravillosa, que él decía que cuando la gente salía del teatro, pues él entraba y iba pegando empujones, ¿no? Y la gente le preguntaba, pero ¿qué haces, Diógenes? Y decía, pues lo que llevo haciendo toda mi vida, hacer justo lo contrario que hacéis vosotros, ¿no? Porque él creía efectivamente, y yo estoy convencido de que hay que virar nuestra manera de vivir. Es decir, El problema es que te tratas como un marciano, Eduardo, ¿sabes? Porque yo claro, las claro. cosas muy cínicas, de hecho me estoy reconociendo mucho en lo que estás contando,
Pero claro, es que socialmente tienes que estar preparado y tener mucha longanimidad para poder conseguir aguantar todos los golpes del mercado que te van a dar. Vas a llevarte muchos golpes. No, 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 los cínicos se llevaron muchos golpes. Por eso, además, fíjate, te voy a contar una cosa. Michel Foucault, que es un filósofo francés que luchó mucho contra el concepto de normalidad, porque lo sufrió. Fíjate que, bueno, Michel Foucault nació homosexual en una familia en la que su padre consideraba no solo que era ultracatólico y ultraconservador, no solo consideraba y médico. El padre le decía una y otra vez que la homosexualidad no solo era una enfermedad, sino que era pecado, y que era uno de los mayores pecados, ¿no? De eso, bueno, eso le llevó pues a que jovencito, con 15 o con 16 años, tuviera ideas suicidas, ¿no? Y cuenta él siempre que la filosofía le salvó, es decir, que el descubrir a profesores de filosofía que hicieron ver bueno, que las cosas se pueden ver de muchas perspectivas, que todo es problemático, el hecho de que empezase a reflexionar sobre el concepto de normalidad, pues le salvó, ¿no? Llevó una vida, bueno, más magnífica, se convirtió en uno de los grandes intelectuales del siglo XX, y al final de su vida, él ya se estaba muriendo, él sabía que se moría, y bueno, él impartía cursos en el Collège de France. El último curso que impartió, que yo creo que es su testamento filosófico, lo dedicó al cinismo y lo tituló de una manera muy bonita, El coraje de la verdad. El coraje de la verdad. La palabra courage en francés incluso tiene como más... Claro, es difícil. La virtud del cínico, la virtud fundamental era la parresía. La parresía podemos traducirlo como coraje, como tener los arrestos morales, me gusta esa palabra, arrestos, ¿no? Tenerlos, para decir la verdad y para vivir la verdad. Para vivir la verdad, vivir de manera auténtica. ¿Y por qué hay que tener coraje? Porque cuando uno vive de manera auténtica, cuando uno realmente decide ser quien quiere ser y se sale de la manada, ¡guau! La manada te intenta machacar y te intenta doblegar, ¿no? Y esta es la historia de la humanidad, ¿no? Pero yo creo que merece la pena vivir fuera de la manada. Estoy convencido. Me siento más tranquila y sobre todo con más poder, porque al final si me confundo es bajo mis reglas, no bajo las reglas de los otros. Entonces, efectivamente, tú consigues hacer tus aprendizajes, pero claro, llevar una máscara, que nos han enseñado a llevar una máscara continuamente. Totalmente. Hace ¿Sabes que la palabra hipócrita viene de hippos, que significa precisamente máscara y actor? Los actores en la antigua Grecia, bueno, el mismo actor interpretaba a varios personajes, entonces lo único que hacía era cambiarse la máscara. ¿No? Y viene de ahí, hipócrita, ¿no? Entonces yo creo que es verdad, tú acabas de decir, yo llego a un momento en mi vida que estuve hasta las narices, es decir, yo no me pongo más máscara, y al que no le guste mi cara que se joda, ¿sabes? O sea, así, además, justamente eso es lo que yo siento. De hecho, fíjate, me acordaba de Parecía cuando te comenté a ti lo del libro de Yo no quiero ser infeliz, ¿sabes? Para controlar tu vida de una puta vez. Y entonces estás diciendo, mira, esta es la reflexión de lo que sucedería. Y dije, mira, tiene todo el sentido. Ahora, fíjate, lo tengo todavía muchísimo más claro que voy independientemente de quien quiera leer y quien no. Has hablado del deseo y has hablado de la vergüenza. ¿Hay algún otro tirano interior que tengamos que derrocar? Sí, mira, otro de los tiranos interiores que los cínicos identificaron para una vida plena es precisamente aquello que el perro, la clave es aquello que el perro no entiende. Claro, un perro no entiende. Oye, Eduardo, que yo Claro. no he tenido perro. Bueno, pues a ver, lo que te decía, un perro no conoce la vergüenza, ¿no? Pues lo que estamos diciendo, un perro es totalmente impúdico, o sea, un perro se comporta de manera natural, ¿no? Bueno, otra de las cosas que si te das cuenta, un perro no conoce el poder. Un perro no distingue, no tiene sed de poder ni ansia de poder. ¿No? Entonces, por un lado, el poder juega mucho en nosotros. Es decir, tanto el hecho de que muchas veces queremos ser reconocidos por el poder, por aquel que tiene el poder, como por a veces que somos capaces de cualquier cosa por tener algo de poder, aunque sea mínimo. Poder sobre alguien o sobre algo, ¿no? Entonces, esa sed de poder, ¿no? Incluso en nuestra manera de vivir, pues entendemos que progresar como seres humanos es escalar un poquito dentro no sé, del entorno, la empresa en la que a uno le haya tocado vivir, ¿no? Como que escalar a un puesto más y tener más gente debajo tuya,
pues es progresar como ser humano, ¿no? Y el cínico dice todo lo contrario, todo lo contrario. Es decir, eh, el tener poder, el verdadero poder que uno tiene que tener, que tiene que ejercer, es decir, más que preocuparte en tener poder sobre los demás, uno deberíamos preocuparnos en tener poder sobre uno mismo, autogobernarnos, ser capaces de gobernarnos a uno mismo. Sí, Y pero el otro, tendría que haber una escuela filosófica que enseñara a cómo autogobernarnos bien, porque eso no existe. O sea, a mí me encantaría que todo el mundo se autogobernara, pero eso claro, nadie nos ha formado ni nos ha indicado para que eso al pudiera. final del libro dedico precisamente un capítulo a 10 ejercicios prácticos para que en el día a día podamos practicar el cinismo. Es decir, la antigua filosofía griega había una conexión fundamental entre el pensamiento, la filosofía y la vida. Es decir, era, por un lado, dices tú, Rosa, un pensar cómo se ha de vivir, pero luego también era una manera concreta de vivir. Es decir, ser cínico no solo era pensar de una manera determinada, tener una serie de principios acerca de qué es lo valioso en la vida o qué es la vida, sino que también era vivir de una manera determinada, vivir cínicamente. Y ser epicúreo era vivir epicúreamente. Y ser estoico era vivir estoicamente. Y al tiempo que efectivamente había todo un discurso acerca del estoicismo, había todo un discurso acerca del epicureísmo, y consideramos algunos fragmentos, algunos discursos, algunos libros, también, y esto es fundamental, había toda una ejercitación. Es decir, el discípulo o el cínico, el estoico, el epicúreo, se ejercitaba todos los días. De la misma manera que yo que sé, que pues, por ejemplo, pues no lo sé, en los templos budistas, bueno, pues hay también toda una ejercitación para ese control, ¿vale? Mental, ¿no? Entonces, muy interesante, pues, ver cómo se dedicaba, pues, por ejemplo, la parte del diálogo es fundamental, dialogar con lo que estamos haciendo tú y yo, ¿no? El diálogo tenía que formar parte, pero el diálogo continuo, es decir, esto no debería ser algo excepcional, sino debería ser algo, nosotros a lo largo del día, de hecho, fíjate, era la clave para los griegos, para diferenciar quién era un ciudadano libre. Es decir, el ciudadano libre era el que tenía tiempo libre y que lo ocupaba precisamente en hacer lo que tú y yo estamos haciendo, que es dialogar, sin prisa. Aquel que se había liberado de la tiranía del tiempo, que es otra tiranía. Al que le podía perfectamente, y eso lo vemos en los diálogos de Platón, como de repente el diálogo se corta porque ha llegado el anochecer. Es como, no se han dado ni cuenta. Comenzaron, el ciudadano libre es aquel que tiene tiempo libre para hacer, entre otras cosas, cosas como esta, ¿no? Dialogar, ¿no? Otro ejercicio, por ejemplo, ahora antes hablamos de la vergüenza, de perder la vergüenza. Bueno, pues mira, los cínicos poco a poco lo que hacían era ponerse ante situaciones vergonzantes ante los demás e intentar resistir la mirada. ¿No? Porque al final uno llega a convertir ese desideratum que todos hacemos de a mí me da igual lo que la gente opine de mí. Bueno, eso que pronunciamos la mayoría realmente es un mero desideratum, porque sí que nos importa lo que la gente opine de nosotros. Nos gustaría, sí que nos gustaría. La única manera de efectivamente de alcanzar ese estado en el que realmente no te importe lo que la gente opine de ti, lo que la gente, la crítica de los demás, ¿no? Es pues eso, enfrentarte a ellos, ¿no? Aceptar, ¿no? Entonces, mira, pues por ejemplo, un ejercicio que hacía Diógenes con sus discípulos era los ponía a pasear un arenque, una sardina, ¿no? Atrás de una guita, por la mitad del ágora de Atenas, ¿no? Además eran gente de clase alta, normalmente, y de ciudadanos, eran gente muy conocida, ¿no? Y, se ponían ante situaciones ridículas, hacían el ridículo. Bueno, pero con una intención, ¿no? Con la intención de efectivamente de ir ganando en independencia, ¿no? Cuentan además que uno de sus discípulos no lo pudo hacer y entonces abandonó
de la escuela cínica, ¿no? Y tiempo después, Diógenes y este chico se volvieron a encontrar y Diógenes le dijo, ay, qué pena que un simple arenque haya roto nuestra amistad, ¿no? Y, bueno, yo digo, hombre, pongo el libro, si usted no tiene en su casa un arenque o ningún pescado en salazón, no se preocupe, ¿no? No se trata solo de eso, no se ponga, no hace falta que vaya por las calles comerciales de la ciudad. Digo, hay pequeñas cosas que podemos hacer, pequeños gestos cotidianos, ¿no? Es decir, yo a mí se me ocurría, pues, por ejemplo, digo, bueno, expóngase ante situaciones que puedan ser ridículas ante los demás, ¿no? Para ganar en libertad, pero con la idea de ganar en libertad. Digo, yo qué sé, pues, por ejemplo, tire la basura en zapatillas o baje en pijama a tirar la basura, ¿no? De vez en cuando, ¿no? O haga nudismo, ¿no? Por ejemplo. Es Es verdad, decir, Eduardo, yo suelo pedir una cosa cuando los clientes, las parejas se enfadan entre ellos o sienten que tienen que dialogar para ese proceso de libertad, pero desde el humor. sí, Les sí. dejo colgados. Es que me estoy dando cuenta que esto del cinismo, yo ya lo Yo llevo creo que es tu filosofía. un nombre, ¿eh? Yo creo que te va a gustar mucho, además te vas a reír un montón, ¿eh? Porque tiene anécdotas a tu tiplén, ¿eh? Y tú también eres muy punk, ¿eh? Claro, sí, soy bastante fan. Yo les dejo un calzoncillo y una braga colgados en el vestidor nada más entrar, en el espejo del escaparate. Se Hostia, eso ponen es por su buenísimo. casa, cuelgan una braga y un calzoncillo nada más entrar, ¿no? Entonces siempre me dicen, pero Rosa, y si viene alguien, tranquilo, no te van a decir nada, porque solo ver una braga y un calzoncillo no se atreve a verbalizar nada. Pero cuando sienten que se están enfadando y empieza la ira y demás, tienen obligación de ir. Si es el chico, tiene que coger la braga o el tanga y ponérselo en la cabeza y la chica el calzoncillo. Entonces tienen que hablar con el de enfrente con una braga y un calzoncillo en la cabeza. Eso es magnífico. Entonces cambia el diálogo, el humor, la forma desde donde está. Eso Claro, es son gente que magnífico. ya se atreve. Entonces yo les he hecho eso, les he hecho hablar uno tumbado en la bañera y el otro cagando para que así la situación sea menos Sí. comprometida, o bajar al supermercado con un gorro de estos de baño. Entonces tienen que bajar y si no cabe, me estoy dando cuenta que esto yo ya no sabía cómo se llamaba, pero lo hacía. Esto es La gente buenísimo. lo hace y cambia ese tipo de proceso, ¿no? Claro, Porque claro, claro. una distorsión distinta en el que te la sopla todo, que es que al final me estás hablando que el cínico se la sopla todo del resto, pero no se la sopla su crecimiento interno. No, 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 ahí está la clave. Es decir, porque estamos hablando efectivamente de la crítica que hace el cínico a lo que la gente considera como algo importante o considera como algo bueno, pero no hemos hablado de lo que para el cínico es realmente lo bueno, ¿no? Entonces, para el cínico, lo único que importa en la vida, lo realmente bueno, es la virtud. Es un término, el de virtud, que también para nosotros ha perdido muchísimo el significado originario. Y yo creo que tú acabas, no sé si conscientemente, pero acabas de dar la clave. Me acabas de dar un fogonazo porque cuando tengo que explicar qué es la virtud, eh, tengo que empezar a explicar lo que no es el concepto moral, que no tiene nada que ver con una conducta no pecaminosa y que nos hace ganar el cielo, que eso es el sentido cristiano de virtud, nada que tiene que ver con el griego, ¿no? Es que la virtud tiene que, lo acabas de decir, es crecimiento personal. Es decir, virtud es el estado en el que ya no podemos crecer más. Uh -huh. Eh, es haber alcanzado la excelencia. Es decir, fíjate que Aristóteles, que reflexionó mucho sobre el concepto griego de virtud, el concepto griego de virtud es arete, del que viene aristoicracia. ¿Eh? Kratos es poder, aristoi es el gobierno, pues, efectivamente, de aquellos que han alcanzado el mayor crecimiento como seres humanos. Uh -huh. Ese es el ideal griego, ¿no? Bueno, pues Aristóteles comparaba, decía que todo ser natural tiene dentro de sí un proceso de desarrollo. Es decir, la semilla trae dentro de sí un proceso de desarrollo, de tal manera que si conseguimos que la semilla tenga alrededor suya pues aquello que le beneficia, que le hace desarrollarse, la semilla podrá transformarse pues, en un cerezo y si se cultiva adecuadamente ese cerezo, pues ese cerezo dará unas cerezas estupendas e increíbles, ¿no? Pues también el ser humano es un ser natural y hay maneras que hacen que el ser humano se cultive, se desarrolle, ¿vale? Crezca y desarrolle todas sus potencialidades y sus capacidades. Y al revés, hay maneras de vivir, hay maneras de vivir, hay entornos, hay personas también que lo que hacen es justo lo contrario, que nos atrofian, ¿no? Que nos atrofian. La palabra que luego Marx utilizó, que es muy bonita, a mí me gusta mucho, porque tiene mucha fuerza, que nos alienan, ¿eh? Es decir, que nos hacen ser lo que no somos.
¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que entender que lo más importante, es decir, esto lo dicen mucho los cínicos. Los cínicos decían una y otra vez que tu profesión, cojones, a ver si te enteras una puñetera vez, la profesión, o sea, cuando te levantas por la mañana, tú tienes que darte cuenta que tu verdadera profesión es ser humano. Es decir, lo que te tiene que preocupar no es, por supuesto, tenemos otros roles, pero esos son añadidos a. Es decir, normalmente yo soy profesor, entonces muchas veces me levanto por la mañana y digo, joder, tengo que ser un buen profesor. Y está bien, pero por encima de eso, es decir, debería preguntarme todos los días es cómo ser mejor ser humano, cómo crecer como ser humano. ¿Mm? Yo no creo que seas profesor, Eduardo. Mm. Yo creo que eres un mentor de mentes. Oh, qué bonito. Mm. De hecho, la palabra profesor no es porque esté con ciertas connotaciones negativas, ¿no? Que parece que simplemente es levantarte a un aula, escribir, hacer una serie de operaciones y demás. No. O sea, yo veo cada vez más el proceso desde la mentoría, desde el proceso del mentor, y de hecho Sócrates era un gran mentor de Sin mentes. duda, sí, sí. Entonces, yo te veo así, yo no te veo como profe, ¿eh? O sea, yo te veo además... Sócrates utilizó, que también era bueno, de hecho, te voy a dar una cuenta, el cinismo fue fundado por el discípulo querido de Sócrates. El discípulo famoso, el que alcanzó la fama, no fue el más querido. El discípulo famoso fue Platón. Platón alcanzó la fama, pero no era ni mucho menos el discípulo más querido de Sócrates. El discípulo más querido de Sócrates era Antístenes. Era Antístenes. Y efectivamente él creó la escuela cínica. Bueno, pues volviendo a Sócrates, efectivamente, Sócrates, que yo creo que fue el primer cínico, y lo defiendo, Sócrates, efectivamente, vivió en un momento en el que había un montón de, vamos a llamarlo así, coaching, en cierta manera, que prometían pues el crecimiento personal, ¿no? Y estos eran los sofistas, ¿no? Y daban clases y, bueno, y Sócrates, él decía que no tenía nada que enseñar, ¿no? Pero era mentira, era pura ironía, ¿no? Él era lo que, es decir, su manera de ser, su forma de ser, realmente era lo que tenía que enseñar, ¿no? Él era el modelo a seguir, ¿no? Pero bueno, lo que me estoy desviando, estoy divagando. Hizo un acto de cinismo tremendo que hoy en día quizás no entendamos. Cuando a él le preguntan qué enseña, si él es sofista de qué, sabio de qué, él dice que él no enseña nada, que en todo caso, su profesión es la de su madre. La madre de Sócrates era parturienta, ¿eh? En el sentido de decir, mi madre ayudaba a parir cuerpos y yo alumbro mentes. ¿No? Bueno, esto es muy bonito, y es verdad que es muy bonito, el alumbrador de mentes, aquel que no introduce, además muy bonito, porque no introduzco nada en tu mente, sino lo único que hago es, te asisto como una parturienta para que seas tú el que dé a luz, tú propiamente. Esto es muy bonito, pero es que además es un acto de cinismo tremendo. ¿Por qué? Porque la cultura griega era una cultura profundamente misógina y machista. Entonces, de hecho, que un hombre se feminizase, ¿no? Era algo totalmente contracultural y contraoficial. Entonces, de repente, que Sócrates, de todas las profesiones, se identifique con una profesión de mujer, ¿vale? Esto es vamos, es lo más contracultural que hay, ¿no? Me la suda absolutamente todo, ¿no? De hecho, los cínicos fue un movimiento tan contracultural que aceptó a mujeres, y que fue una de las grandes cínicas fue Hiparquia de Meronea. Hiparquia de Meronea dejó el telar, que era el lugar que le correspondería a la mujer. La mujer en la antigua Grecia, sobre todo la mujer de clase alta, de clase noble, no podía salir del gineceo. Es decir, había un lugar específico de la casa en el que la mujer era enclaustrada de por vida. No podía salir de allí. Su labor era tejer y el cuidado de los hijos. Y cuando Hiparquia se da cuenta de lo que le espera, dice, por aquí, conmigo no contéis. Y comienza a practicar la filosofía, una actividad que era solo y exclusiva de hombres. Y no solo que comienza a practicar la filosofía, sino que encima lo hace mucho mejor que muchos hombres. De hecho, fue una gran experta en lógica. Y es tremendo, ¿no? Y
Y claro, cuando comienza a practicar la filosofía, pues obviamente lo hace del lado del cinismo, porque el cinismo es una filosofía totalmente abierta, libre. Que hablar contigo, ¿sabes? Es entender mi cabeza. Ujú, No te puedes imaginar, Eduardo, a qué velocidad va ahora mismo, ¿sabes? Voy a ver ujú. si consigo que la lengua de a esa velocidad. De hecho, según salga, mi marido, que te quiere mucho, no sé Ay, si te odiará un poco, ¿no? no, oye, Va a tenemos que decir, juntarnos algún día en Valladolid. Tengo una ganas de tomar unos Valladolid, vinos. Gijón, Mm, donde tú quieras que abran, porque además, fíjate, el otro día me comentaba, bueno, el otro día no, ayer, sabes que es que últimamente el tiempo se me va así un poco como, no sé, como estoy a veces tanto dentro de mi mundo, ¿no? mm. Interiores que dicen que a veces no le crece, pero debe ser que el mío está muy crecido. Ahora entiendo por qué me gusta Epicuro, sabes de cosas que estás diciendo, que yo ya sabía de su existencia sin haber estado dentro de la filosofía, ¿no? Y pues ayer viernes, porque hoy que estamos grabando sábado, ayer el jueves por la tarde, yo dije, mira, estoy harto que la gente siga todavía poniéndose limitaciones, que sigan Oh, esperando a lo de los demás, que sigan habiendo. Y entonces le dije a Sergio, ¿sabes qué? Tengo que mandar un reto del WhatsApp de que levanten el puto culo de una vez. O sea, si es que no ya, puede ser que sean. Y me fui con la idea de que no sabía qué poner el nombre, ¿no? Y entonces de repente me voy a caminar, que yo caminando pienso mucho, y entonces me gusta hacer ahora mis terapias caminando cada uno en una qué bueno. esquina con nuestros cascos, y entonces dialogamos sin vernos las caras pensando, ¿no? Fíjate, es que en el fondo hago muchas cosas muy parecidas. La escuela de Aristóteles, los seguidores de Aristóteles, se llaman los peripatéticos. Peripatético en griego significa los que caminan, los caminantes, porque Aristóteles también le daba, él enseñaba, ¿vale? Caminando, caminando. Es que mi cabeza fluye muchísimo mejor. Entonces, cuando Mm. vine de haber hecho 2 terapias, porque hago como unos 15.000 pasos mientras hago la terapia, estoy 2 horas y media Cojonas. andando, ¿sabes? A ver Entonces, si te vas a salir del límite de la comunidad. no, un día no sé si conseguiré hacer las 4 sesiones seguidas andando, pero llegué a casa y de repente yo vine en los últimos minutos y yo decía, ¿cómo se podría pensar algo en que se despertasen y moviesen el culo? Y de repente me salió, despiértate y anda. He dicho, hostias, esto es Lázaro. Sí, Y el proyecto efectivamente. se llama Proyecto Lázaro porque Ostras, qué bonito. se va desde el proceso, desde sacar a los muertos vivientes a una nueva resurrección, ¿no? O sea, tiene todo Hostia, sentido. hostia, sí, la metáfora es preciosa, es muy Claro. buena. Y entonces nos vamos a meter desde ahí. Y todo porque tú que participas en el máster de desarrollo personal y demás, cada vez tengo más claro, bueno, me salgo de la uni, pero porque quiero montarlo fuera para llegar a mucha más gente que sea capaz de abrir los ojos y despertarse. Que vas a estar Claro. dentro, ya te aviso, ¿no? O sea, esto Sí, es un sí, no aviso cuenta con público ello. de No. poder conseguir a ver. Entonces, Porque además yo creo que es muy necesario. Es decir, veo, veo a la gente muy desnortada en general. Y sobre todo, claro, gente que a veces cree en yo otras personas. O hemos sea, confundido el vivir bien con pasarlo bien. Y ahora cuando de repente nos ha tocado pasarlo mal, ¿vale? Pues la gente no ha sabido vivir bien. uh-huh. Y, y yo creo que lo que tú haces, Rosa, me parece magnífico. Ayudar a otros a que sean capaces de encontrar, de coger riendas a su propia vida, de entenderse a sí mismo y desde ahí pues ser capaces de vivir auténticamente, ¿no? Claro, luego la gente, ¿sabes? Ahora cuando despierto a alguien, la familia Mm. de alrededor que no quiere despertar o las parejas si se separan, dicen, ya te has metido en esa secta, ¿no? Y entonces estar Es cerca lo de que los... hablábamos antes, el precio a pagar de vivir bien, pero bueno, la vida auténtica se paga, ¿no? Pero por otro lado se gana una libertad. Mira, me estaba acordando ahora, hay una anécdota que me parece maravillosa. Ayer mi mujer se está leyendo el libro, está por el final, y me hace mucha gracia, yo estaba cocinando y de repente desde la cocina la escucho a carcajada, ¿no? Y digo, oye, ¿de qué te ríes? ¿Qué anécdota has leído? La del pedo, te lo voy a contar ahora que es muy buena. Es una anécdota y luego hablé con ella, digo, pero si empezamos a hablar, digo, pero si te das cuenta, digo, yo de las anécdotas que más me gustan, porque en el fondo es muy tierna. Mira, te cuento. No me Había paso un a Freud yo, me- ¿eh? Si es cosas Metro, psicológicas, no he pasado a Freud, ya te aviso. Metrocles era un joven filósofo de clase muy alta y, bueno, pues estaba en la academia impartiendo una disertación, ¿no? Delante de todos los grandes sabios de Atenas. Y, bueno, pues al chico, ¿no? Bueno, se le escapó un pedo en mitad de la disertación, ¿no? Su sentimiento de vergüenza fue tan grande, tan grande, tan grande, tan brutal,
que se encerró en su casa y no quería salir de la habitación y se estaba dejando morir, literalmente. Es decir, parece una barbaridad, pero un pedo casi hace que, que un joven se suicidase, ¿no? Él, bueno, pues dejó de comer, dejó de beber, no quería contacto con absolutamente nadie, ¿no? Entonces, Crates de Tebas, que es un cínico que se enteró de la situación de Metrócles, a Crates además le llamaban el abrepuertas. Era un hombre con tan buen sentido del humor, tan buena persona, con tan buen ánimo, que en los dinteles de las puertas de Atenas muchas familias tenían puesto entra Crates o genio bueno, ¿no? Es decir, una invitación, ¿no? Pues siempre las puertas estaban abiertas para Crates. De hecho, contaban eso, que Crates entraba en una casa en la que, bueno, pues había mala hostia y estaban enfadados unos con otros, y al final cuando salía todos había conseguido, bueno, pues que la discordia se transformase en concordia y en paz, ¿no? Bueno, pues Crates, cuando se enteró de la situación de este chaval, pues ¿qué hizo? Me parece maravilloso. Se fue al campo, ¿vale? Se atiborró de judías, ¿vale? Y cuando estuvo ya bien, se había comido, por así decirlo, unos buenos platos de fabada, se fue a visitar a Metrócles, se metió en su habitación y sin decirle nada le dio un auténtico concierto de flatulencias tremenda, ¿no? Hasta que consiguió que el chaval se riese. Digo, mira, a mí esto me parece maravilloso, me parece, muestra una humanidad, un amor tan tremendo, ¿vale? ¿Qué profesor podría hacer eso? Solo un profesor que quiere realmente a un alumno, que quiere el bien de un alumno, puede llegar a hacer eso. Es decir, en vez de darle una disertación y decirle que mira, que todo el mundo nos tiramos pedo, que el pedo no es algo malo, que bueno, que no tiene por qué sentirse mal, hablarle de la vergüenza, no sé qué, lo que hizo fue rebajarse, ¿vale? Y Veo, Eduardo, que te van a preguntar los alumnos qué comió usted ayer. efectivamente. Libro. Sí, pues fue a ver, porque yo como mucha fibra. Te veo pidiendo concierto de música totalmente contemporánea del siglo XXI. ¿Qué vas a hacer a continuación? Nos has regalado, bueno, yo que sepas que empiezo a leerlo hoy, Sergio me va a decir, tienes 3 libros empezados, ¿cómo vas a empezar con el cuarto? Bueno, yo soy así, no sé esa posibilidad. Hoy le empezaré, iré a sumarle y luego ya iré a por los otros. ¿Cuál es lo siguiente que vas a hacer para abrirnos la cabeza? Porque yo creo que tiene que haber más, ¿no? Cuando todo esto termine, imagino que tu cabeza ya está pensando otras cosas. No, ya estoy, de hecho. Es decir, vamos a ver, el libro de los cínicos, ¿Cómo me gustas? quiero decir, el libro de los cínicos ya está en la calle, ya está terminado. Entonces, es decir, cuando ya sale a la calle, pues obviamente yo ya estoy con ¿Ya lo otra has cosa. parido? Claro, ya parió hace ya tiempo, ¿no? Entonces, ya estoy con otra cosa. Estoy ahora, ya estoy en la fase de escritura. Terminé la fase de documentación. Estoy escribiendo un libro que espero que esté para septiembre del año que viene, no este septiembre, el 2 de Sí. septiembre, que yo pienso en cursos escolares, que es sobre si se puede o no enseñar la virtud. Hay algo que leí que me dejó un poco tocado, ¿no? Porque la virtud, además, como lo que hablamos antes, ¿no? El crecimiento personal, conseguir que alguien llegue a ser excelente como ser humano, ¿no? Bueno, en un diálogo de Platón, Sócrates reflexiona sobre el hecho, hay una discusión y un debate acerca de si se puede enseñar o no la virtud, y reflexiona sobre el hecho de que mm, los hombres y mujeres virtuosos, por ejemplo en su época Pericles, además Sócrates tenía ahí delante, dice, mira, aquí están los hijos de Pericles, su padre es el mejor ateniense que ha parido Atenas, ¿no? Y el padre, que es un hombre virtuoso en todos los sentidos, un hombre valiente, un hombre justo, un hombre honrado, ¿no? No ha sido capaz de transmitir la virtud a sus hijos, es que sus hijos son mediocres. Y reflexiona, y comienza un debate, me parece que interesantísimo, acerca de si se puede o no se puede enseñar a alguien a ser virtuoso, ¿no? Fíjate que yo ya estoy pensando que enseñar es difícil, aprender a ser virtuoso sí, porque lleva tu propia responsabilidad, pero enseñar a otro cómo lo haces tú me parece dificultoso, pero sé que me vas a hacer dudar de todo. Pues, cada vez que leo algo tuyo ya dudo absolutamente de cualquier cosa que pueda pasar.
Pero enseñar me parece complicado, que quizás puedas mostrar un Es poco muy complicado. tu forma de Pero en vida. cambio, Grande. yo creo que la virtud es algo que tenemos que recuperar. Es un concepto que se perdió, creo que sé por qué también, y que deberíamos recuperar, ¿no? Porque hay determinados tipos de virtudes que yo creo que son necesarias sobre todo para la vida en común. Virtudes que vamos a llamar virtudes públicas. Es decir, eh, los griegos, por ejemplo, tenían claro el ideal. Es que en este libro abordo el tema de la educación, en el fondo. Lo que estoy haciendo es una crítica durísima al modelo educativo que tenemos hoy en día, en el que yo creo que hemos perdido el norte de lo que debería ser una escuela. Una escuela en una democracia, claro. Eh, yo creo que los griegos lo tuvieron muy claro. No se puede generar una ciudad virtuosa, una democracia de ciudadanos libres y autónomos, sin ciudadanos libres y autónomos. Están totalmente conectadas. Y al ciudadano hay que formarlo. Nosotros creemos que salen así como esporas, ¿no? Y prueba de ello es que no, que la inmensa mayoría de la gente son profundamente incompetentes como ciudadanos, son incapaces de hacer un ejercicio de reflexión sobre un tema político importante, son incapaces de identificar simplemente el bien común, ¿no? La gente cuando habla de política realmente de lo que habla es de sus intereses personales, ¿no? O sus intereses de clase, ¿no? Y son incapaces de ir un poco más allá, ¿no? Y confunden la justicia bueno, con mi interés personal o de clase, ¿no? Y, y, bueno, yo creo que es importantísimo que recuperemos esa idea de educar a ciudadanos virtuosos, ¿no? Pero claro, ocurre que en la antigua Grecia tenían, por así decirlo, un concepto claro, se le presentaba al joven un modelo a imitar. Y yo creo que hemos dejado a nuestros hijos huérfanos de modelos. Vivimos en una sociedad plural que en cierta manera está bien, y yo creo que es muy importante que exista el pluralismo, pero que haya una pluralidad, que todos tengamos derechos a vivir como queramos y respetando siempre a los demás, no significa que todas las formas de vida tengan el mismo valor. ¿Eh? Y que no podamos entre todos construir una imagen o un modelo de ciudadano que pueda guiarnos y pueda orientarnos, ¿no? Porque claro, decimos, estamos hablando del desarrollo personal, pero el desarrollo personal, ¿hacia dónde? Es decir, si no tenemos claro de cuál es el modelo o el fin de ser humano que tenemos que alcanzar, hacia dónde nos desarrollamos, ¿no? Entonces, ¿qué estoy viendo yo, por ejemplo, en nuestra época? Estoy viendo, sobre todo cuando trato con mis chicos, con mis jóvenes, los veo muy desorientados, muy desorientados. Entonces están tan desnortados, están tan desorientados, que al final terminan ellos mismos, bueno, buscando sus propios modelos. ¿Y dónde los encuentran? En el influencer. En el influencer. Esos son sus modelos, que no son modelos de virtud. La única virtud, Te voy a claro. contar el pecado, pero no la pecadora. Uh-huh. Estoy en Instagram, ¿no? Y Uh-huh. entonces hay una chica que ahora con la nueva plataforma de Clubhouse, que a ti Clubhouse te va a encantar, te va a maravillar, Uh-huh. porque es filosofar y dialogar entre muchos o entre varios, solo oyéndote. O sea, no hay Oh, qué guay. proceso. A ti Clubhouse va a ser un nuevo libro para ti. Es una plataforma en la que solo aparece tu foto y entonces tú dialogas, reflexionas en alto y haces pensar a otras personas. Mi sala suelen provocar rupturas de cerebro, dicen, en el tema Wow. de pareja, porque el mío se llama Orgasmos Mentales 4.0. Me encanta el nombre, me encanta. Entonces ya vamos a desgarrarles desde ahí, ¿no? Y entonces la gente, hay veces que con esas vergüenzas no se atreven, ¿no? No son ese tipo de procesos cínicos, eh, pero vamos pensando y vamos escuchando reflexiones. Hay gente que es, bueno, más patanata, ¿no? O sea, es de decir, bueno, digo cualquier cosa, pero escuchas a grandes expertos en filosofar directamente sobre lo suyo, en hacerte reflexionar cosas que yo a veces entro en flow, ¿eh? O sea, de repente están hablando, hostia, se me va la cabeza y de repente 20 minutos más tarde me doy cuenta que el tío sigue hablando, pero yo estoy en mi mundo metida porque Ya, hago ya, ya, ya. de conexión, ¿no? Entonces, una de estas personas que se supone que está ahí, que ve, de repente le seguía en Instagram, ¿no? Y entonces, ¿qué se ve? Ay, madre mía. Se supone que ayuda en desarrollo personal y en coach para encontrar la plataforma y demás, y lo único que hace es salir bailando con canciones que para mí serían de estas de meter Sí. directamente a la basura porque son misógenas y demás y tal, mujer,
y lo único que hace es bailar enseñando curvas, escote, y yo digo, madre mía, ¿cómo puede ser que alguien, porque haya estudiado 3 meses, 5 meses, 4 meses, tenga ese título y le enseña a los demás con una incoherencia brutal porque solo se transmite que es lo que ella todavía no tiene encontrado, ¿no? Entonces, ¿cómo puede enseñar a alguien a que se encuentre uno si no se ha encontrado a ella? O sea, es que, claro, es que ella resulta un modelo para mucha gente porque además la siguen muchísima gente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Esto a mí me preocupa, por eso que estoy abordando el tema. A mí me preocupa porque veo cada vez más jóvenes que quieren ser influencer. O sea, ya no solo que siguen a influencer, sino que su fin, su modelo es ese, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba, digo, no hay nada de malo en que nuestros hijos quieran dedicarse a la publicidad. Lo que sí me preocupa es que nuestros hijos quieran ser publicidad. Claro, de hecho, fíjate, mi hijo que quiere ser youtuber, ¿no? Porque esta es la nueva moda, yo le digo, vale, cuéntame el discurso de lo que vas a enseñar a otros y a reflexionar. Tiene 10 años, cumple 11 ahora. Sí, sí. Y me dice, mamá, pero le puedo enseñar sobre cómo se pasan los juegos y demás. No, hombre, no, eso ya lo hacen otros. Cuéntame la diferencia. Márcame qué vas a hacer tú distinto para poder encontrar a los demás. Y dice, no lo sé, pues entonces todavía no eres youtuber. Venga, fuera, pasando. Y entonces me dices, que eres muy crítica, mamá. No, claro, es que si vas a hacerte una exposición tendrás que tener un diálogo interno para poder conseguir hacer ese tipo de reflexión, pero no lo hacemos. Entonces, yo espero que esa caña que estás dando en periódicos... Mira, mi editor me contaba ¿eh? que alguna vez, bueno, pues tocaron a las puertas de varios influencers para proponerles que escribieran un libro, porque claro, esto es, Oro. aunque sea una mierda lo que escriban, ¿no? Pues bueno, pues claro, tienen tantos seguidores que pueden vender mucho, ¿no? Y no han conseguido que ningún influencer escriba un libro, porque no tienen nada que contar. Es que lo han dicho incluso, ¿no? Incluso te buscamos a un negro que te lo escriba, tú simplemente cuentas la historia, es decir, plantea un poco lo que quieres contar. No lo han conseguido, porque no hay ningún discurso, es que están vacíos, no es que el discurso sea malo. Entonces, a mí esto me preocupa muchísimo, porque nuestros jóvenes están totalmente desnortados, piensan además incluso en el que se puede alcanzar la virtud, ¿no? La excelencia sin esfuerzo, ¿vale? Y ya Píndaro, Claro, que estamos viendo... perdón, Píndaro no, Hesíodo tiene una frase que yo se la repito mucho a mis alumnos, ¿no? Y les digo, Hesíodo en el trabajo de los días dice, delante de la virtud colocaron los dioses el sudor. ¿No? No hay virtud sin esfuerzo. Cualquier virtud, cualquier excelencia. Es decir, no hay una manera fácil de tocar el piano. No hay una manera fácil de pensar. No hay, eso de para tontos no existe. ¿Eh? Es decir, la excelencia se alcanza con trabajo y con esfuerzo. Bueno, que de acuerdo ¿No? estoy contigo. De hecho, fíjate, la forma en la que yo busco esos esfuerzos, porque claro, tienes que conseguir sustituir a lo que tú dices para que a los chicos les lleguen esas reflexiones, ¿no? Yo lo hago a través de los juegos de mesa. Estoy haciendo una adicta de juegos de mesa, Claro. pero con reflexión, y ayer arrancamos uno nuevo que se llama Futbolísimos, que tiene estrategia de ello. De hecho, es Qué para niños bueno. a partir de 8 años, ¿no? Entonces tienes que conseguir saber qué carta vas a utilizar para quitar al contrario, para que tú ganes, tienes que hacer un juego. Y mi peque de 5 años está jugando a mí y en la primera partida lo explicó eso una de su padre que a mí me costó, y tuve que mirar la tarjeta de vez en cuando. Y de repente dice, mira, esto es genial. Y hacía estrategias y ganó. Y le dije, ¿y este mocoso? Me dice, mamá, es fácil, solo tienes que ir pensando unas bazas más allá, ¿no? Entonces, claro, pero por lo menos piensan. No se Claro, claro, efectivamente. sabes que no va en esa línea. Efectivamente, y es de hecho, Aristóteles reflexionaba acerca de qué es el hábito, es decir, el estar continuamente trabajando, cómo se adquiere la virtud, ¿no? A mí me recuerdo cuando era pequeño, mi crío, un día jugando al Monopoly, pues me decía, yo es que soy muy bueno jugando al Monopoly. Y yo la reflexioné y dije, pero es que el Monopoly no se puede ser bueno o malo, porque en el Monopoly lo único que interviene es la suerte. Es decir, si quieres ser bueno, se puede ser bueno jugando al ajedrez, o malo jugando al ajedrez. Porque efectivamente, ahí uno, bueno, pues tiene que ejercitarse, ¿no? Tiene que desarrollar una serie de capacidades, ¿no? Pero en el Monopoly tú no necesitas ninguna capacidad. Es decir, hasta mi perro podría ser bueno en el Monopoly. Lo único que tiene que hacer es tirar al dado. ¿Sabes? De Michelle. ¿Ah? Gran Nietzsche.
Eduardo, mil gracias por todo lo que nos haces pensar. Ajá. Hoy te mandaré la foto, de hecho pienso publicarla y etiquetarte, que ya tengo mi libro en ebook, que yo leo mucho más rápido, así puedo subrayarte y luego tener tentaciones. Esto es solo un hasta luego, ya lo sabes, no me... Hombre, claro que sí, claro que sí. Y vamos a poder conseguir Que eso. sean muchos los cafés y los diálogos que tenemos juntos. Ojalá tenga muchísimo éxito el libro. Yo sé que va a ser así, que destronará Filosofía en la calle. Creo que quien no te haya escuchado nunca tiene que comprar ya los dos. Claro, como el de cínico todavía no lo sé, ya veremos cuál es el primero, pero Filosofía en la calle te da unos buenos sopapos como para empezar desde el principio. Mil gracias, Eduardo, por todo lo que nos has contado y por todo lo que nos enseñas, que a partir de ahora voy a ponerte esa etiqueta. Mentor de mentes. Mira, a ver. Muchísimas gracias, Rosa. Un abrazo muy fuerte. Chicos, ya lo habéis oído. Tenéis que ir a coger ahora mismo No tapes el sol, como ser un cínico de los buenos. Y yo creo que muchos os habréis un poco identificado con esa parte cínica, porque si estáis aquí en este café es que no os gustan las partes de las convencionalidades. Así que nos vemos en el siguiente café, en el siguiente podcast, y sobre todo porque nada como abrir la cabeza para que se vaya revolucionando. Muchísimas gracias.